como les mencionaba, otro de los lineamientos que debe tener el médico, que debe conocer el médico para poder llenar correctamente el certificado de defunción es que una sola enfermedad o evento por línea en el formulario. No poner allí neumonía bacteriana aguda y en la misma línea ponerle allí una pielonefritis, así, varias enfermedades, no. Una sola enfermedad por línea, salvo ciertas excepciones que vamos a mencionar luego. Registre las causas con claridad, con sus intervalos de tiempo. Esto ya no es problema en el REVIT, porque antes muchos médicos no teníamos una excelente letra, ¿sí? Y había que tocar hacer un esfuerzo para escribir con claridad. Entonces, en el REVIT esa es una de las ventajas en las cuales solo se tipea. Con sus intervalos de tiempo sobre todo, eso no hay que olvidarnos. No usar abreviaturas. IRA, por ejemplo, actualmente podemos decir es una infección respiratoria aguda, grave, también le ponen IRAG. También en otros momentos se puede utilizar como una insuficiencia renal aguda. Lo mismo ICC, IAM, HTA, EPOC. No usar abreviaturas porque no es un lineamiento permitido por el manual de llenado correcto del certificado de defunción, que son las recomendaciones que vienen desde la OMS, no es ni siquiera local de Pichincha o del Ministerio de Salud Pública, sino es algo, un lineamiento internacional. No incluya términos incompletos como meningitis, diabetes. La diabetes puede ser diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? O diabetes, diabetes tipo 1, que es lo que da generalmente la mayoría de pacientes jóvenes. De aquí entramos a los ejemplos. Causa directa o inmediata. ¿Qué es la causa directa o inmediata? Es la causa o enfermedad que produce la muerte directamente. ¿Cómo ve el médico? ¿Cómo interpreta el médico que fallece el paciente? Una causa antecedente o intermedia es toda enfermedad o afección que haya ocurrido entre la causa directa de la muerte o la causa básica, de la defunción y como complicación de esta última, siendo a su vez desencadenante de la causa directa o inmediata. A veces tenemos solo dos. La causa directa es cómo el médico interpreta que fallece el paciente, cómo lo vio que murió. Y la causa intermedia, si es que hay una, es esta situación patológica que se encuentra entre la mitad, entre la causa directa y la causa básica. ¿Y cuál es la causa básica? Esta es la parte más importante de toda esta presentación. Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o a las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Entonces, esta es la causa por la que se pelea el correcto llenado del certificado de defunción, porque esta es la que nos va a explicar por qué falleció el paciente. Podemos llenar esto con una sola causa, a veces tenemos una sola causa básica y ese es se llena solo una línea, pero a veces tenemos varias que vamos a utilizar. Este es el formulario antiguo manual que de todos modos deben conocerlo porque en algún momento les van a hacer llenar. Pero recalcarles aquí que el CIE 10 no es su uso del INEC, no se debe llenar. Entonces, en el formulario impreso es en la causa 21. En el formulario del REVIT es literal 19. Vamos a saltarnos aquí. Esta es la parte 2, que es la que vamos a entrar a continuación. Pero vamos a ir directo con los ejemplos que tenemos. En esta diapositiva revisemos esta parte. ¿Puedo llenar solo una causa como les mencionaba? Sí. Por ejemplo, apendicitis aguda con peritonitis generalizada. La apendicitis se perfora, provoca una peritonitis generalizada y el paciente fallece como consecuencia de esta infección. Una sola causa. Con dos causas, puedo poner peritonitis aguda generalizada secundaria a ¿qué? A un vólvulo del colon sigmoideo. ¿Sí? Aquí tenemos la causa, siempre que pongamos un diagnóstico, por ejemplo aquí peritonitis aguda generalizada, debemos hacernos una pregunta. ¿Esto es consecuencia de algo más? ¿Sí? ¿Es debido a algo más?
o ya solo con este diagnóstico yo justifico por qué falleció el paciente. Entonces, cuando digo peritonitis aguda generalizada, sí, dice, hay algo adicional. ¿Y qué es ese adicional? Es el vólvulo del colon sigmoide. Peritonitis de origen biliar. ¿Debido a algo? Sí. ¿A qué? A una perforación vesicular. ¿Y esto es consecuencia de algo adicional? Si es que hay, sí. Es consecuencia de una colecistitis aguda, por ejemplo. Cuando lleno 4 causas, y esto es importante, siempre las causas comienzo a llenarlas desde el literal A hacia abajo, conforme las causas que yo tenga o encuentre en el paciente. Si solo encuentro una, solo lleno A. Si encuentro varias, voy llenando. Entonces, septicemia, por ejemplo. Muchas personas les gusta poner sepsis, shock séptico, septicemia. Se puede colocar, sí, pero eso es debido a algo. ¿Debido a qué? ¿Como consecuencia de qué? ¿Qué produjo esa septicemia? Una colangitis aguda, por ejemplo. Voy poniendo la cronología en tiempo, ¿no? 2 horas, 2 años. ¿Como consecuencia de algo más esta colangitis aguda? Sí, de una pancreatitis biliar aguda, que serían causas intermedias. Y tengo una causa básica, una causa más que produjo la pancreatitis biliar. Sí, una coledocolitiasis. La coledocolitiasis me lleva a una pancreatitis biliar, eso me lleva a una colangitis aguda y eso a una septicemia y el paciente puede fallecer. Y como vemos en estos ejemplos, no es necesario poner insuficiencia respiratoria aguda, paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, siempre y cuando, esas no debo colocar, de hecho. Debo tener la causa básica que me explique por qué falleció el paciente, que yo quede claro por qué falleció. La parte 2, bueno, eso las vamos a mencionar luego, el intervalo de tiempo, y vamos con los ejemplos. Caso número 1, mujer de 27 años de edad que presenta como consecuencia de una hipertensión gestacional. En este ejemplo no pude editar el tiempo, ¿ya? Y ella había dado a luz. Estaba en un puerperio de hasta 42 días. Esto de aquí deben recordar que cuando hay una paciente femenina en edad fértil, que va de 10 a 50 años, hay que llenar el casillero correspondiente a lo que es muerte materna, ¿sí? Sí, de muerte materna, que en el formulario físico está en el literal 22 y en el Revit está en el literal 19. Ya, entonces hay que escoger una de las 6 en el Revit, que sí tenemos otro ejemplo ya mejor editado de allá, justo aquí está. Hemorragia posparto fase 1 hora, el desprendimiento prematuro de placenta fase 6 días, la hipertensión gestacional diagnosticada hace 1 mes. Como les mencionaba, como es muerte materna, en mujer en edad fértil hay que identificar si esto se debió o no a una muerte materna y hay que señalar el casillero, perdón, aquí estaba el 3, puerperio hasta 42 días, en el literal 18 ha sido del Revit. Este es el Revit ya del formulario que se está manejando y se está capacitando en esto de aquí. Tenemos otro caso, mujer atendida en la emergencia hace 10 horas con cuadro de caída de la presión arterial, hemoglobina de 7, hematócrito de 28, dolor a la palpación en abdomen, distensión abdominal y matidez de decúbito. Hace 4 horas fue llevado a centro quirúrgico para laparotomía, recibió 2 unidades de sangre y líquidos por shock hipovolémico hace 3 horas. En la cirugía sufrió un paro cardíaco. Durante la laparotomía se constató un cuadro de embarazo ectópico accidentado. Entonces, la paciente fallece ¿con qué? El médico dice, bueno, yo interpreto que la paciente muere con un shock hipovolémico. Shock hipovolémico que sucedió
en el cual se ha mantenido durante el último día, menos de un día generalmente. Hemoperitoneo, ¿como consecuencia de qué? De un hemoperitoneo. Había líquido, cuando entraron a operar, había líquido sanguíneo, había sangre, de hecho, en la cavidad peritoneal. Y adicionalmente encontraron que un embarazo ectópico accidentado. La causa básica de toda esta cadena de acontecimientos que sucedieron es el embarazo ectópico accidentado, también diagnosticado todo en un día. Transcurso de horas, pueden ser 16, 18 horas. Y todo esto apenas hace el diagnóstico, bueno, porque sí se demora un poquito, porque hay que hacer ecografía, hay que ser evaluado, tiene que ser evaluado por el ginecólogo, tiene que el ginecólogo decidir si va a cirugía o no rápidamente, hasta que se reúne el team, pasan algunas horas, ¿no? Podemos señalar un día todo, o incluso podemos señalar en horas. En este aquí, como es didáctico nada más, pusimos un día de toda la cadena de acontecimientos que provocaron la muerte. Entonces, ¿cuál es la causa básica por la que se pelea? Es esta, el embarazo ectópico accidentado. Esto conllevó un hemoperitoneo y esto a su vez llevó a un shock hipovolémico. Y como es una mujer en edad fértil, obviamente, y corresponde a muerte materna, tenemos que poner uno de los 6 literales que nos pide el REVIT. En este caso sería embarazo. Embarazo ectópico es embarazo igual. Caso número 3, mujer de 33 años de edad, gestas 4 para 4, abortos ceros, que recibió control prenatal en un centro de salud, hospitalizada en trabajo de parto hace 6 días. Se atiende parto vaginal a las 14 horas con 18 minutos con desgarro del cuello del útero de segundo grado, suturado. Se diagnostica atonía uterina, hemorragia profusa y shock hipovolémico. Hace 5 días es sometida a histerectomía total abdominal, es transferida a UCI presentando complicaciones pulmonares y depresión de volumen, falleciendo hace 3 días. ¿Cómo debemos llenar esta parte? La paciente fallece con shock hipovolémico, ¿no es cierto? Dice shock hipovolémico, hipovolemia también es de acuerdo a la terminología médica, ¿sí? No como esté en el CIE-10. Shock hipovolémico debido a una hemorragia uterina, y también hay que colocar aquí la hemorragia uterina, ¿consecuencia de qué? De un desgarro de cervix, y este desgarro de cervix fue suturado, sin embargo, ¿no? Fue suturado, pero el desgarro de cervix es una causa básica de muerte en una mujer en edad fértil. El desgarro de cervix puede llevar a una hemorragia uterina y un shock hipovolémico. Adicionalmente, la hemorragia uterina también puede ser secundaria ¿a qué? A una atonía uterina. Entonces, aquí tenemos 2 causas básicas de fallecimiento. En este ejemplo, las 2 causas deben ir incluidas porque la bibliografía reporta que alrededor de un 10% de las hemorragias uterinas corresponden al mismo tiempo a un desgarro de cervix y una atonía uterina. Solo es de llenar. Quien tiene que codificar y ver cuál de las 2 es más importante es el codificador del CIE-10 del INEC. Ya. Y obviamente, en este caso, paciente femenina, hay que llenar obligatoriamente el literal 18. La ventaja del REVIT, ¿sí? Con respecto al formulario físico, a veces uno quiere llena o no llena. En cambio, en el REVIT, si, automáticamente por la edad que ya está codificada en el sistema, no les permite pasar al literal 19, 20 o 21 sin haber seleccionado el literal 18. Si el paciente es varón, automáticamente este literal ni siquiera se puede señalar nada. Entonces, es una ventaja del REVIT. Entonces, ustedes cuando vean que no les permite pasar el REVIT al otro literal, al otro ítem, cuestiónense, a lo mejor algo no está bien, me falta de llenar algún literal. Caso número 4, niño de 56 minutos de nacido en malas condiciones, Apgar 3, presenta cianosis y anoxia, falleció 3 horas después del nacimiento por cesárea. La gestación fue normal hasta los 8 meses, 34 semanas, en que se presenta como complicación una hemorragia vaginal. No recibió tratamientos durante 12 horas, ingresó al hospital en estado de choque o shock, diagnosticándose desprendimiento prematuro de placenta. Está, ya.
Entonces, aquí, ¿qué sucedió? Hubo una anoxia del recién nacido. Aquí poniéndole para ejemplos de horas y minutos, sucedió hace 56 minutos el parto. Desprendimiento secundario aquí a un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué sucedió hace 15 horas y no había recibido nada de tratamiento? En el cual, en este ejemplo, la prematurez, que a veces algunos pediatras dicen, no, es que la prematurez fue lo que conllevó a esa anoxia del recién nacido. Y no es así. La prematurez es solo un estado, parte del ciclo vital, así como la vejez, ¿sí? La vejez es un ciclo natural y no es una enfermedad como tal. Entonces, ¿qué produjo que el recién nacido tenga esa anoxia? Fue el adelantamiento del parto. Pero ¿qué produjo que nazca antes de hora? Fue el desprendimiento prematuro de placenta. Esa es la causa básica. Es una causa de origen materno que conlleva a una muerte neonatal. Y esto nos... existen patologías maternas que ocasionan fallecimiento en los niños recién nacidos, las cuales deben registrarse como causa básica. Feto y recién nacidos afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo del parto y del parto. Entonces, estas causas hay que identificarlas bien y hay que reportarlas como causas de fallecimiento del feto, del neonato, de una causa materna, porque a veces se trata los pediatras de buscar alguna malformación cromosómica, genética, alguna cosa de esto de aquí, para justificar el fallecimiento del recién nacido cuando la causa es de la madre. Caso número 5. Niño que que nace a las 35 semanas de embarazo presenta signos de sufrimiento fetal. La madre presentó infección urinaria recurrente durante el embarazo desde la semana 30 a las 24 horas de nacido. Presenta sepsis neonatal y fallece a consecuencia de shock séptico hace 3 horas. El neonato fallece por un shock séptico debido a una sepsis neonatal. Y aquí, muy importante, como mencionamos en el caso anterior, debido a una infección urinaria materna. ¿Sí? Es una causa materna que produjo la sepsis neonatal y el shock séptico y el fallecimiento. La prematurez es solo algo adicional que se encontró en este caso. No olvidarnos de ir registrando a la derecha conforme. Aquí en este Revit es tan práctico porque ustedes ponen el primer diagnóstico, por ejemplo, en este caso shock séptico, y automáticamente tienen que ir a la derecha hacia el recuadro donde podemos colocar números, ¿sí? Y de allí tenemos que seleccionar si fueron horas, minutos, días, semanas, años. Si no, no me permite poner el diagnóstico B. Entonces, automáticamente me obliga a ir llenando en un orden. O sea, esto quiere decir que no me voy a olvidar de llenar el literal de horas, ¿no? Recordarles que en la tercera parte de la sección B de los diagnósticos, que corresponde al tiempo, el tiempo es un estimado. O sea, tampoco voy a preguntarle al familiar, a ver, a las 14 horas 30 estaba bien. Sí, a las 15 horas 30 estaba bien. No, o sea, un aproximado, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 días, 5 días. No vamos a pedir con fecha de inicio exacto de los acontecimientos. No se necesita una precisión en cuanto al tiempo, ¿no? Pero sí una idea global del tiempo en el que van ocurriendo los eventos. ¿Cómo se debe reportar las neoplasias? ¿Qué lineamientos debemos tener en cuenta, en consideración? Indicar el sitio anatómico, por ejemplo, tumor de páncreas. Ya estoy diciendo dónde está. ¿Qué más debo agregar aquí? Mencionar el comportamiento, benigno o maligno. Dice, pero yo ni siquiera le hicimos un examen para ver si era benigno o maligno. Sí, pero hay que recordar que los tumores, salvo ciertas excepciones, ciertos tumores localizados en ciertos sitios, los tumores que matan son
de origen maligno, son de comportamiento maligno. O sea, un tumor benigno no va a provocar el fallecimiento de una persona de un tumor habitual, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un tumor de páncreas y fallece, probablemente yo puedo poner, de hecho, puedo poner en el certificado de defunción tumor maligno del páncreas. Lo puedo hacer porque es el tumor el maligno es el que va a matar. El benigno da opciones para seguir dando quimioterapia, radioterapia, cirugías y un montón de intervenciones que se pueden hacer. Mencionar si es primario o secundario. Eso también. Tumor maligno en cabeza de páncreas, ya estoy diciendo que de allí se origina. Pero hay situaciones en las que encuentro una tomografía y se encuentra metástasis en pulmones, metástasis en peritoneo y no identifico el tumor, puedo poner eso. Metástasis hepática, metástasis cerebrales, metástasis peritoneales y coloco en los 3 literales. Y pongo abajo como causa básica tumor maligno de sitio primario no identificado. Que esa codificación hay en el IES y que me respalda las metástasis, los sitios donde encontré metástasis. Entonces, puedo llenarlo aún sin tener un sitio identificado, ¿no? Pero pongo las metástasis y lleno tumor de origen de sitio primario no identificado. Perdón. Tumor maligno de sitio primario no identificado. Ejemplos: tumor maligno de la cabeza del páncreas, tumor maligno del cuerpo del estómago, maligno de exocervix también. Hay casos especiales en los cuales, como las leucemias, linfomas, melanomas, que tenemos que ponerle mesotelioma de dónde, un melanoma qué tipo, el linfoma es Hodgkin o no Hodgkin, leucemias, debe haber un histopatológico. El sarcoma de Kaposi, ¿en qué sitio está? Un ejemplo, mujer de 38 años de edad con historia de gastrectomía hace 5 años de causa desconocida, recibió quimioterapia. Hace un mes presentó metástasis hepática. Se complicó con una hemorragia digestiva alta hace una semana. Hace 2 días presentó shock hipovolémico y fallece. ¿Cuáles son los diagnósticos en este caso? Shock hipovolémico porque es la forma en que fallece la paciente o con lo que fallece la paciente. Pero eso hay que cuestionarse, sucedió hace 2 días. ¿Debido a qué? Porque como shock hipovolémico la pregunta siempre viene, ¿qué produjo ese shock hipovolémico? Debido a o como consecuencia de una hemorragia digestiva alta y aún así no identifico, o sea, puede ser desde la nariz hasta el ángulo de Treitz. Entonces, debo identificar, debo ser más específico, si es que fuese por una úlcera gástrica, por ejemplo. Pero encuentro en este paciente metástasis hepática, que nos decía la historia, y estas metástasis hepáticas han sido secundarias ¿a qué? A un tumor maligno del cuerpo del estómago. Y esto justifica la cadena de acontecimientos. El tumor maligno del cuerpo del estómago pues lleva una metástasis hepática como complicación del tumor maligno del estómago. Estos son bien vascularizados y sangrantes también. Produce una hemorragia digestiva alta y eso un shock hipovolémico. Y todo con la cadena de acontecimientos en fechas, en tiempo cronológico. Como era una paciente que estaba en edad fértil, hay que señalar el literal 18 y en este caso no estuvo embarazada durante los 11 meses previos a la muerte. Caso número 7, hombre de 71 años de edad, tratado por diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años y que presentó hiperglicemia importante durante los últimos 2 meses. Hace un mes se le diagnosticó de mieloma múltiple, iniciándose sesiones de quimioterapia hace 15 días, luego de lo cual presenta disminución severa de parámetros hematológicos. Hace 3 días desarrolló una sepsis que le provocó la muerte. ¿Cómo llenaríamos este caso en el certificado de defunciones en el REVIT? La causa directa por la que fallece el paciente o cómo fallece el paciente es la sepsis. ¿Ya? ¿Debido a qué? ¿A una diabetes? No.
En este caso, el mieloma múltiple contribuye entre todos sus mecanismos fisiopatológicos a un estado de inmunosupresión que predispone a que aparezca cualquier agente infeccioso y pueda provocar el fallecimiento del paciente. En este caso, la causa básica que justifica por qué fallece el paciente es el mieloma múltiple, el cual fue diagnosticado hace un mes. Inició quimioterapia y como consecuencia o parte de este diagnóstico, el paciente también tuvo su quimioterapia y la quimioterapia produjo inmunosupresión adicional. La diabetes mellitus tipo 2 quedó en un segundo plano, es algo que otro estado patológico que estuvo presente en la paciente, pero no justifica que haya fallecido por esta parte. Entonces, y otra cosa que hay que mencionar es aquí en el REVIT, que el REVIT no permite en los literales de diagnósticos colocar números. Ya, me parece que dice en una de las indicaciones del REVIT, dice ingrese solo, no ingrese LED números. ¿Ya? No nos permite ingresar números. Por ejemplo, la codificación de la diabetes mellitus tipo 2 es con números arábigos, pero como no puedo poner números arábigos aquí, que no me va a recibir, no me va a aceptar ningún número aquí en estos literales, lo escribo, ¿sí? La nomenclatura de diabetes mellitus 2, que era antes con números romanos, dejó de emplearse cuando yo estaba en la universidad, entrando a la universidad, como por el 96, 97. Desde allí en adelante la nomenclatura internacional de la diabetes mellitus es con números arábigos, con número 1 o el número 2. Como aquí no nos permite colocar números, entonces lo escribimos, ¿no? Eso sucedió hace 10 años, ¿ya? Las recomendaciones para reportar la hipertensión arterial, ¿ya? Indicar si la hipertensión arterial es primaria o secundaria. En caso de ser secundaria, ¿debido a qué? Por ejemplo, pielonefritis crónica, tumores de la glándula suprarrenal, endocrinos, un tumor carcinoide también. Si la hipertensión es primaria, puede ser la causa básica o fundamental en patologías como hemorragia cerebral, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal. Entonces, el paciente hizo un infarto agudo de miocardio, sí, pero ¿qué produjo o qué contribuyó a que se produzca el infarto? Una hipertensión arterial primaria de 20 años de evolución y se complicó con un infarto. Adicionalmente, su aterosclerosis que pudo haber tenido el paciente. Y no debemos llenar solo hipertensión como única causa de muerte o causa básica de fallecimiento en los pacientes. Aquí tenemos un caso. Hombre de 65 años de edad, hipertenso desde hace 20 años, pero no recibió tratamiento. Hace 2 años comenzó a presentar disnea de esfuerzo. Recién allí fue al médico quien le diagnosticó hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva e inició el tratamiento. Esto tenemos mucho en la población. Como no me duele nada, no tomo nada, no me hago controles ni nada. Hace 2 meses desarrolló insuficiencia cardíaca congestiva. Hoy fue encontrado en la calle y llevado al servicio de emergencias con edema agudo del pulmón, falleciendo después de 5 horas. Fumador por cerca de 25 años, bebía poco. La causa básica, la causa directa por cómo fallece el paciente, cómo le ve el médico que ha fallecido, con qué falleció, es edema agudo del pulmón. Sucedió hace 5 horas. ¿Eso como consecuencia de qué? De una insuficiencia cardíaca congestiva que ya le habían hecho el diagnóstico hace 2 meses. ¿Esto debido a qué? Debido a una cardiopatía hipertensiva, que ni siquiera recibió tratamiento, ya había comenzado aquí a recibir tratamiento, pero como consecuencia de qué esta cardiopatía hipertensiva? La hipertensión arterial primaria, que fue diagnosticada hace 20 años y no se hizo tratar en su debido momento. Entonces, la hipertensión arterial primaria sí es causa básica de fallecimiento cuando me explica el por qué muere, cómo muere el paciente, cuando me explica cómo muere el paciente. Pero no me sirve si es que pongo solo arriba hipertensión arterial primaria. ¿Y qué produjo la muerte? No sé. Pero cuando la hipertensión arterial primaria está como causa básica, debe justificarme con otros diagnósticos hacia arriba la causa por la que, cómo fallece el paciente.
Tabaquismo es algo adicional que tenía el paciente, ¿no? De 25 años de evolución. Este es bien importante, este caso, el caso número 9. Hombre de 55 años que ingresa al hospital a las 10 horas por presentar dolor precordial irradiado al cuello y brazo izquierdo. Tiene disnea, cefalea, hipotensión. Fallece a las 2 horas de iniciado los síntomas. No hubo tiempo para hacer un electrocardiograma o niveles enzimáticos que confirmen el diagnóstico. Él tenía como antecedentes hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 de hace más de 10 años. Ahí viene la pregunta complicada para algunos médicos, y más si viene la emergencia. Dice, fallece a las 2 horas de iniciados los síntomas y estuvo solo 10 minutos en la emergencia de cualquier clínica, de cualquier centro de atención. ¿Puedo hacer un diagnóstico con los síntomas que tiene el paciente? Sí, de un infarto agudo de miocardio. Y ahora, la definición internacional de las guías de infarto agudo de miocardio dice que debo tener 2 de 3 criterios. El criterio clínico, el criterio enzimático y el criterio de electrocardiograma. Debo tener 2 de 3. Sin embargo, como se menciona allí, no hubo tiempo para poder hacer electrocardiograma ni enzimas cardíacas, como las troponinas I, que me avalen el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Sin embargo, a nosotros nos han enseñado en las aulas y que el diagnóstico de la mayoría de patologías son clínicos. Los diagnósticos son clínicos. Y los exámenes complementarios es, como dice su nombre, complementan al criterio que tiene el médico en cuanto a la enfermedad que tiene. Y de hecho, así debe ser. Si yo sospecho en algo, pido los exámenes dirigidos pensando en lo que yo estoy elaborando hipotéticamente el diagnóstico. Entonces, ¿puedo colocar infarto agudo de miocardio? Sí. Sucedió hace 2 horas, como antecedentes tenía hipertensión arterial primaria y diabetes mellitus tipo 2 de hace 10 años. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que, como les mencionaba, aquí dice observaciones, ¿sí? Aquí está, observaciones, que es la última línea que tenemos en el certificado de defunción, en el REVIT, en el cual dice observaciones. Este espacio está destinado para que se puedan anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancias sobre la defunción ocurrida. ¿Qué redactamos aquí? Acorde a los signos y síntomas, el diagnóstico más probable clínicamente es infarto agudo de miocardio. Yo estoy avalando esto porque todos los signos y síntomas clínicos no son, no son puestos porque a alguien se le ocurrió decir que sucede así. Todo el conocimiento que nos dan en las aulas y vienen de los libros viene también de un conocimiento científico. Por algo ha sido demostrado que son los signos y síntomas más frecuentes que se presentan en muchas de las enfermedades. Entonces, si yo los tengo, ¿puedo colocarlo y hacer un diagnóstico? Sí, acorde al conocimiento científico que tenemos. No necesitamos para el INEC, ¿sí? Para el INEC, complementarle con el electrocardiograma y con el nivel enzimático. ¿Ya? Y no solo para el INEC, sino para el criterio clínico. Muchas veces en la madrugada llaman a valorar a algún paciente, a un cirujano, llega, revisa al paciente y dice, esto es una apendicitis, pero no tiene leucocitosis. Sí, pero el paciente tiene clínicamente, le hace todas las maniobras y la paciente sabe, no hay dónde perderse, es una apendicitis aguda y punto. Así, la biometría no haya una leucocitosis. Parte muy importante es el criterio clínico. No se olviden de eso. Para enfermedades infecciosas, y con esto aquí ya casi terminamos, el tipo de enfermedad, el órgano implicado, el sitio anatómico, debo incluir en los diagnósticos, describir el agente infeccioso que lo ocasiona si es que lo tengo aislado, se debe asegurar que el cuadro clínico el llenado correcto debe asegurarme que el cuadro clínico está bien definido y que las complicaciones vayan en secuencia. Aquí tenemos un paciente de 86 años de edad, muere de absceso pulmonar que presentó hace 5 días, resultado de una neumonía lobar en el pulmón izquierdo hace 2 semanas. El cultivo de secreción reveló Streptococcus pneumoniae, tiene el diagnóstico de demencia senil por 3 años. Dice, absceso, fallece el paciente ¿con qué? Con el absceso de pulmón.
Alguien pudiera decir, no, pues el absceso de pulmón le produjo una sepsis, sí. Solo corro los diagnósticos un poquito más hacia abajo. Absceso de pulmón, ¿debido a qué? A una neumonía lobar del pulmón izquierdo, y si tengo el germen, lo incluye allí de una, por estreptococo. Ya, la secuencia cronológica que debe ir llenada, y el codificador del INEC es el que va a clasificar la neumonía por el germen. Y tiene sus codificaciones, va de la J15 a la J19, y subíndices que tienen ellos. Manejan más subíndices de los que manejamos nosotros. La demencia senil es otro estado patológico que no produce directamente la muerte. En este caso no, pero la demencia senil puede ocasionar que el paciente tenga una broncoaspiración. Sí, puede producir una broncoaspiración. Y esta broncoaspiración puede dar una neumonía, la neumonía dar un absceso y fallecer el paciente. Pero al aislar estreptococo, un gran positivo, y los gérmenes que causan neumonías aspirativas son gram negativos, ¿no? Entonces, descartado que la demencia senil en este caso sea causa básica de fallecimiento. Y este es el caso acorde a la pandemia que tenemos, adaptado nada más. Mujer de 67 años, portadora de asma bronquial crónica desde hace 20 años, hace 8 días presentó fiebre súbita, astenia, dificultad respiratoria progresiva, desaturación, requiere ventilación mecánica hace 6 días, se diagnostica, bueno, aquí me falta de cambiar, se le diagnostica por hisopado que tiene coronavirus y fallece por un cuadro de una neumonía bacteriana hace 5 días que se complica con sepsis. En este de aquí, sí, ¿cómo debo llenar? Con sepsis, debido a una neumonía bacteriana aguda. Generalmente estamos colocando en los certificados neumonía atípica que ocurrió hace 6 días. ¿Debido a qué? A una infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿sí? Si es que es identificado la codificación, no la van a hacer ustedes, pero solo para que sepan cuál es la codificación del COVID confirmado, que es U07.1. Adicionalmente tuvo asma